Mi hermano siempre fue el favorito, tenía la mejor habitación, los viajes pagados y hasta la casa a su nombre. Mientras yo solo era el idiota que pagaba las facturas. Cuando dejé de hacerlo todo se cayó y vinieron a pedirme refugio en menos de 3 meses, les respondí que rápido se arrepintieron, pero ya es muy tarde. Si algún día me preguntan cuándo empezó todo este desmadre, no diría cuando me dejaron de invitar a los cumpleaños ni cuando me tocó lavar los platos por ser el mayor. Empezó la tarde que mi mamá me pasó un folder delgado con papeles de la casa y dijo, con esa vocecita de a ver si no te enojas, que el título de la segunda propiedad iba a quedar a nombre de mi hermano porque lo ayuda con el crédito, mijo, y así lo vamos preparando para el futuro. Yo me quedé viendo el folder como si fuera una broma pesada, con el recibo de luz asomado como lengua de payaso, porque adentro iban las únicas cosas a mi nombre, las facturas que yo pagaba. A mi hermano le cedían la casa para que empiece a hacerse responsable, a mí me dejaban el paquete completo de adulto funcional, luz, agua, internet, seguro, un par de tarjetas que usa y luego te repone y, de premio de consolación, la tranquilidad de ser el responsable. ¡Qué chingón, no! Crecimos en Texas, en un suburbio donde todas las casas son iguales y la única diferencia es que tan cabrón te grita el pasto que lo cortes. Mi hermano, Daniel, siempre tuvo la habitación grande con baño propio porque, según mi papá, duerme mal y necesita su espacio. Yo compartí pared con la secadora hasta que me fui a la universidad comunitaria. Daniel se estrelló a los 17 con el Mustang que le compraron entre mis papás y mi tía, a las 2 semanas ya tenía otro para que no pierda la escuela. Yo trabajaba medio tiempo en un Home Depot, me movía en un Corolla que olía a pintura y a lonche frío, y si quería cambiarle las llantas tenía que negociar con el gerente para agarrar horas extra. Cuando Daniel reprobó álgebra, lo premiaron con un viaje a Miami a despejarse. Cuando yo saqué A en cálculo, me dijeron que no hacía falta gastar en celebraciones, porque esas notas son tu obligación. No digo que me traumatizara, porque también tuve momentos chidos, pero sí aprendí a la mala que la familia tiene favoritos y que cuando tus papás deciden cuál hijo es el proyecto estrella, te toca ser el donante de tiempo, dinero y paciencia. Me gradué de la Community College, me pasé a una estatal y, mientras hacía malabares con becas y trabajos, Daniel emprendía. Es decir, vendía cosas por Instagram, decía que tenía socios y que no podía aceptar un horario de oficina porque eso mata la creatividad. A mis papás les vendió el sueño con frases de Pinterest y una sonrisa cara, y yo, por pendejo o por hijo leal, que al final es casi lo mismo. Metí mi tarjeta en todos los autopagos cuando me mudé de regreso a la casa para ahorrar y poder juntar para mi propio lugar. Empecé con el internet porque si no, no puede trabajar, seguí con la luz solo por este mes, y cuando me di cuenta ya estaba cubriendo agua, basura, el celular de mi mamá. Parte del seguro del carro de Daniel porque se le venció de sorpresa, y el gas que, según mi papá, nomás subió tantito. Subió tantito mis huevos, cada factura venía engordada con cargos atrasados porque se nos pasó la fecha, mijo, tú que eres bueno con las cuentas, ayúdanos tantito. Cada vez que intenté hablar en serio me echaban encima esa manta de culpa que huele a casa vieja, mi mamá me decía que la familia es un equipo y que yo siempre he sido tan generoso. Mi papá remataba con su clásico a tu hermano le cuesta, tú nomás lo ayudas a arrancar. Daniel, por su parte, me regalaba discursos motivacionales que no le pedí, decía que cuando su proyecto explotara íbamos a estar cubiertos por años y que yo iba a ser su CFO, o algo así. CFO mis nalgas. El cabrón no sabía ni abrir Excel y yo era el que arreglaba las cagadas cuando cortaban el internet por falta de pago y le tronaban el emprendimiento porque no podía ni mandar un email. Y sí, también pagué la maldita mensualidad de su iPhone cuando dijo que lo asaltaron en un bar en Austin, aunque yo sabía que se le cayó en un Uber porque el conductor me mandó mensaje después. La puntilla fue la casa. Mis papás compraron una segunda propiedad hace años cuando el mercado estaba más amable, la arreglaron lento con fines de rentarla, y cuando quedó más o menos decente, anunciaron en una carne asada que sería lo mejor ponerla a nombre de Daniel, porque los papeles se arreglan más fácil así y él se va a hacer responsable. A mí se me aflojó hasta la mandíbula de la encabronada, llevaba meses soltando mi quincena para que no se acumularan cargos, ese responsable vivía como influencer de descuento.
Y de premio le daban su nombre en las escrituras. Mi mamá me juró que igual todos somos familia, el papel es lo de menos. Mi papá me soltó su filosofía barata de lo que es de uno es de todos. Claro, de todos menos mío, porque a la hora de poner el hombro, ahí sí mi nombre aparecía en cada recibo, en cada selle, en cada me haces el paro. Ese día dormí con los ojos abiertos y con un cosquilleo en las manos, esa sensación que te avisa que ya estuvo suave de hacerte el pendejo. No fue una epifanía heroica ni una escena de película, fue algo más sencillo y, justamente por eso, más cabrón. Una mañana me senté a la mesa con café frío, abrí los portales de las compañías y quité mi tarjeta de cada maldito autopago, luz, agua, internet, gas, el celular, la madre y media. Lo hice sin anunciarlo, sin discurso, sin buscar pelea. Solo dejé la mesa limpia. Llamé a mi banco, cancelé pagos automáticos, desactivé recordatorios. Luego me recosté en el sillón y me puse a escuchar ese silencio raro que queda cuando ya no traes el cerebro taladrado por la deuda de otros. Ese día mi mamá mandó un mensaje cariñoso que sonó a aviso, que fíjate que hoy nos cortaron el internet, a ver si puedes ayudar con algo, te transferimos luego. Le contesté con una neutralidad que a mí mismo me sorprendió, que ya no estaba cubriendo nada, que dijimos que Daniel se hacía responsable, que era momento de que se notara. Me dejó en visto. A la hora me escribió Daniel con su tono de bro, que qué pasó con el wifi, tengo una reunión por Zoom. Le respondí que no lo sé, compa, el dueño de la casa sabrá, él está en el título, ¿no? No escuché respuesta ese día, pero en mi cabeza tronó una esquina del edificio que tardé años en animarme a tirar. Las primeras semanas fueron una sinfonía de berrinches, mi papá dijo, en una de esas conversaciones que empiezan suaves y acaban con gritos en el pasillo, que no podías dejar caer así a tu familia. Mi mamá intentó negociar con palabras de domingo, que Dios ve todo y premia la bondad, casi como si el banco aceptara sermones en vez de pagos, Daniel, con toda su cara. Me acusó de envidioso porque según él yo crivé el éxito cuando lo vi cerca. Yo estaba tan cansado de ese teatro que ni coraje me quedaba. Empecé a llegar a la casa, tomar mis cosas, hacer mi comida, y si alguien salía con que oye, puedes pagar, les decía que ya no, que se organizaran, que yo ya había pagado bastante. El primer corte fue el internet y duró poquito porque corrieron a pagar, luego el gas, luego la luz con aviso pegado en la puerta. Y a los pocos días empezó a llegar el banco a tocar temas de impuestos atrasados de la casa del dueño del título. La cara de Daniel cuando entendió que el papel también trae responsabilidades fue una mezcla deliciosa de indignación y miedo. Qué lástima me dio, pero de la risa que me eché en el coche cuando me fui. Nunca había sentido tan claro que no solo me estaban exprimiendo la cartera, también me estaban masticando la vida entera. Llegaba del trabajo con olor a taller, me quitaba las botas, y en vez de descansar me esperaba una lista de pendientes que ni eran míos. Cuando aflojé esa soga y dejé que la casa, la vida de mis papás y el castillito de aire de Daniel se sostuvieran solos, se desplomaron como debía ocurrir. No pasó ni el trimestre cuando todo se puso feo, el vecino nos reportó con la joa por el pasto crecido, llegó un aviso del condado por los impuestos, mi mamá me llamó llorando porque son muchas cosas juntas, hijo. Te lo juro que si ayúdame este mes ya el próximo Daniel se arregla. Yo no quería ser cruel, pero también ya no iba a sacrificarme por gente que me vendió toda la vida como si yo fuera banco, chofer y terapeuta a la vez. Le expliqué con calma que yo no voy a cubrir gastos de una casa que ni siquiera está a mi nombre, que lo justo es que quien ostenta el título responda, y que no es enojo, es simple respeto por mí mismo. Mi mamá murmuró que como has cambiado y me colgó. No, no cambié, me dejé de dejar. El remate vino una tarde de lluvia corta, ese tipo de lluvia terca que nomás ensucia el carro. Yo estaba en mi depa nuevo, no es gran cosa, pero es mío y huele a exactamente lo que yo quiero que huela, cuando tocaron la puerta. Al abrir me topé a mis papás detrás de Daniel, con maletas viejas y la cara de quien trae el mundo a cuestas. Mi papá habló primero, con ese tono ronco que saca cuando pretende ser digno en medio del desastre, y dijo que las cosas se complicaron y necesitamos quedarnos contigo un tiempo. En lo que tu hermano se acomoda y resolvemos unos pagos. Daniel evitó verme a los ojos,
como si la vergüenza pudiera desaparecer si no me miraba. Yo respiré hondo. En mi cabeza pasaron como diapositivas las noches sin dormir, las transferencias de última hora, las humillaciones envueltas en "es por el bien de tu hermano", mi nombre borrado de las escrituras. Mis manos arreglando todo para que el favorito viviera bien. Y sí, fui culero, pero fui honesto. Les dije, con un nudo que me sabía a hierro pero con una tranquilidad que nunca había sentido, que rápido se arrepintieron, pero ya era muy tarde, que yo ya había cumplido más de lo que me tocaba, que los quiero. Pero no voy a volver a ser el idiota que sostiene a todos mientras me quitan el piso. Cerré la puerta sin drama, sin gritos, sin teatro, y del otro lado escuché el silencio más caro que he comprado en mi vida. Ahí empezó mi venganza, que no tuvo golpes ni pleito en la calle, sino algo mucho más simple y, para algunos, imperdonable: dejé de rescatar. Ese fue el día cero. Lo que vino después, los cortes, los avisos, las llamadas, las excusas, los "no más por esta vez", los planes mágicos de Daniel que no llegaron a ningún lado, y como cada uno encajó su caída. Lo iré contando por actualizaciones, porque cada paso tiene su propio sabor y su propia enseñanza. Pero la base es esa: en una familia donde el favorito todo lo recibía y el responsable pagaba con la espalda, decidí que mi espalda ya no era puente para nadie. Y cuando por fin vinieron a pedirme que los cargara otra vez, no me tembló la voz para decirles que llegaron tarde. Actualización 1. 3 meses después de ese día cero en el que cerré la puerta en sus narices, el calendario no parece un montón de cuadraditos, parece un registro de incendios chicos que, juntos, vuelven irrespirable el aire de una casa. El primer mes fue el de los avisos pegados en la puerta como si fueran calcomanías de vergüenza, la etiqueta amarilla del gas con un Service Interrupted y un número para llamar que, por supuesto, no atiende nadie en domingo. El papel blanco del condado anunciando impuestos atrasados con intereses que suben como espuma, la tarjetita roja de la compañía eléctrica que dice Final Notice y trae el monto con decimales grandes. Como si los dólares gritados tuvieran más probabilidades de pagarse. El segundo mes fue el del vecindario que se mete sin meterse. La Joa mandó una carta con foto del pasto creciendo como cejas de señor enojado. Y ahí venía la multa de $60 y tantos por falta de mantenimiento y la amenaza de further action, que en cristiano significa que te empiezan a clavar cargos solo por no tener tiempo o dinero para emparejar el jardín. El tercero fue cuando el banco dejó de mandar gentle reminders y empezó a usar palabras que a cualquiera le dan gastritis: seriously delinquent, late fees est, potential acceleration. No es que yo extrañe esa avalancha de papeles, pero sí me acuerdo de cada palabra, porque durante años esas mierdas me llegaban a mí y yo corría a pagar para que nadie tuviera que lidiar con ellas. Ahora, por primera vez, estaban llegando al nombre correcto, y el nombre correcto empezó a entender que el papel bonito de la escritura viene con la parte culera del mundo real. Mi mamá fue la primera en llamar, no con la voz mansa de siempre, sino con ese tono grueso que saca cuando ya lloró y se limpió la cara con agua fría. Me dijo que no sabía por dónde empezar porque se le juntó todo, que el internet lo volvieron a cortar por un error y la luz volvió con un plan de pago que no está tan pesado si todos cooperamos. Que Daniel está estresado y se le dificulta concentrarse cuando no tiene wifi estable, que a ver si yo podía ayudar un par de meses mientras él ajusta su negocio. Me quedé callado unos segundos que parecieron minutos solo para no explotar, y le expliqué que yo ya no iba a cubrir ni un centavo de una casa que no está a mi nombre ni de un negocio que solo existe cuando hay que presumirlo. Le recordé, sin groserías porque era mi madre, que yo les avisé con toda calma que había terminado la etapa en la que me sacaban la cartera como si fuera inhalador. Le dije que entiendo que duela. Pero el dolor no cambia las matemáticas. Me contestó con esa frase de mamá latina que usa como navaja envuelta en algodón, que como has cambiado, hijo. Me mordí la lengua y respondí que no cambié, que por fin me cuidé. Cortamos con un adiós frío, y yo me quedé viendo el techo de mi depa, que no tiene lujo, pero tiene paz. Daniel, por supuesto, no llamó, él manda audios como si fueran órdenes. Me llegó uno de 1 minuto con 10 segundos donde decía que esto se me iba a revertir, que yo estaba bloqueando la abundancia de la familia.
Que estaba en pláticas con un partner para lanzar una línea de playeras con mensaje y que lo único que necesitaba para arrancar fuerte era que yo adelantara el internet y cubriera la multa de la JOA porque esa gente es bien mamona con las fotos y no quiero que afecte el algoritmo de Airbnb. Cuando escuché Airbnb me fui para atrás porque ya me imaginaba el desmadre, Daniel creyendo que, por poner sábanas blancas y una vela de vainilla, la casa se iba a imprimir dinero. Ignorando que en Texas a la JOA no le hace gracia que conviertas un cul-de-sac tranquilo en hotel barato y que muchos municipios piden registro y cobran impuestos específicos por renta corta. Le contesté con un mensaje escrito, clarito, que primero arregle las deudas que ya existen, que Airbnb no resuelve un hoyo en el piso cuando no tienes con qué taparlo, y que deje de hacer castillos con humo. Me dejó en visto y luego mandó un sticker pendejo de un gatito llorando, como si tuviera 5 años. Me reí, lo juro, pero no por maldad, por cansancio. En mi teléfono, esa risita me sonó a una costilla que por fin descansa. Un sábado, por eso de las 5, me atreví a pasar por la casa vieja porque aún recibo ahí un par de cartas rezagadas y no quería que se perdieran. Apenas me estacioné, el vecino de al lado salió con el rastrillo como si de veras estuviera trabajando el jardín, pero era obvio que me estaba esperando. Me contó, con ese tono de chisme que se disfraza de preocupación, que han visto coches entrando y saliendo a horas raras, que una pareja se quedó 2 noches y que al parecer Daniel les cobró en efectivo. Que la JOA ya mandó un cease and desist por uso no permitido y que, si sigue la cosa, le van a clavar una penalidad por día. Pude ver a través de la ventana las cortinas disparejas, el cuadro que antes estaba recto ahora torcido, y una bolsa de basura amarrada mal en la puerta. Daniel abrió como si yo fuera el Uber Eats y echó para atrás cuando me vio, me soltó una, «¿Eres tú, bro?», con esa media sonrisa pegada con saliva. Le dije que venía por mi correo, que no iba a entrar, que lo mío era un sobre de mi dentista y una carta de HR. Me respondió que ya que estaba ahí si no podía ayudar a mover un colchón porque mañana llegan unos huéspedes y quiero mejorar las fotos. En ese instante, con el vecino siguiendo la escena desde el jardín y la casa oliendo a pino artificial, me vi desde afuera y me dio un asco suave, no de ellos, de mí en el pasado. Cargando muebles y haciendo transferencias para sostener un teatro. Entonces le dije que no iba a cargar nada, que no iba a pagar nada, y que dejara de meter gente si no tiene permiso, porque lo van a multar y luego va a llorar. Se enojó, me dijo que qué culo te volviste, y yo respondí que sí, que me volví culo con mis límites y mis fines de semana. La conversación gorda, la que partió en 2 el mes, ocurrió un domingo en casa de mi tía Berta, que ama hacer pozole cuando quiere juntar a todos para hablar seriamente, como si el caldo con maíz ablandara también los problemas. Llegué por compromiso porque ella, que es la única que no me habla con chantaje, me pidió que me sentara con mis papás para ver si se podía llegar a un acuerdo civilizado. La mesa estaba impecable, la olla burbujeando y los platos alineados, pero la tensión podía cortar aguacates. Mi papá inició con ese sermonazo que se sabe desde joven sobre que el hombre de la casa no abandona, que la sangre pesa más que el orgullo, que el de joven trabajó doble turno y que nunca dejó a su madre colgada. Lo dejé terminar porque interrumpirlo siempre lo excita más, y luego le dije que me sé su historia de memoria y la respeto, pero que aquí no se trata de orgullo, se trata de abuso. Que durante años yo fui el cajero automático al que le robaban la tarjeta en su propia cara, que él mismo fomentó que el dueño del título fuera irresponsable, y que mi negativa no es crueldad, es justicia mínima. Mi mamá dijo, con los ojos vidriosos, que yo no conocía la presión, que Daniel estaba muy sensible y que ella no iba a aguantar verlo fracasar. Respondí que yo sí conocía la presión, que es llegar del taller a las 8, calentarte una lasaña congelada, abrir el portal de la luz y ver que hay 2 meses en rojo y una fecha de corte en negritas. Que es mirar tu cuenta de banco y saber que, si pagas eso, te quedas corto con tu renta, que es decidir si te compras botas nuevas o aguantas otras semanas con la suela abierta. Daniel se quedó callado, y mi tía, que no le gusta el drama en su mesa, zanjó con un cada quien se paga su plato, y el que no pueda, que coma tortilla con sal. No lo dijo por mí, pero me hizo sonreír porque por fin alguien hablaba en términos que no sonaban a misa o a TED Talk.
Ese mismo día, después del pozole y de un silencio largo en la sala, mi mamá se me acercó en la cochera con una propuesta que venía envuelta en miel pero sabría a clavo. Dijo que si yo podía nomás por este mes cubrir el plan de pagos de la luz y el internet, ellos se comprometían a poner la casa en renta larga para una familia tranquila, que así se resuelve todo fácil. Que con eso se cubre el mortgage y los impuestos y todos contentos. Le respondí que suena bonito, pero los planes tranquilos de esta familia siempre empiezan en promesas y acaban en se nos complicó, que si en serio quieren arreglarlo, hablen con un property manager, firmen un contrato de 1 año. Cobren depósito, y que el primer mes que vean el dinero en su cuenta, me cuenten, que si el banco está 3 pagos tarde, lo de ponerla en renta ya ni siquiera es decisión creativa, es supervivencia. Se ofendió, me dijo que hablo como extraño, que ahora sí me creo mucho con mi departamentito, y yo preferí no responder, porque no quería regalarle una frase que luego pudiera usar para tacharme de desalmado. En paralelo a sus dramas, mi vida se ordenó con una belleza que solo entiende quien deja de sangrar por heridas que ni eran suyas. Mantuve mi empleo, pedí un ligero aumento con argumentos serios, certificación recién terminada, métricas de tiempos de entrega, 0 devoluciones en 2 trimestres, y me lo dieron sin regateo. Con eso pagué por fin una tarjeta que arrastraba desde mi época de idiota proveedor, compré un colchón decente que no suena cada vez que me volteo, y un domingo me di un lujo ridículo para cualquiera pero enorme para mí. Me senté a ver un partido completo sin estar pendiente del zumbido del teléfono, sin pensar en qué recibo trae la fecha en rojo. Empecé a ir a terapia los jueves en la tarde, la terapeuta, gringa y directa, me dijo en una de esas primeras sesiones que boundaries are just love with offense, que los límites no son un castigo a los otros. Son un cuidado a uno mismo, y que a veces el acto más amoroso es negarte a rescatar. Salí de esa oficina con la sensación de haberme sacado un clavo de los dientes. Ese jueves dormí como no dormía desde la high school. A Daniel lo vi de nuevo en el H.E.B., flaco de esa flacura rara que no es de gimnasio sino de ansiedad y desayunos de pura cafeína. Se me acercó con cara de civilidad y dijo que no quería pelear, que nomás quería explicarme su plan. Que ahora sí iba a entrar a trabajar en lo de ventas con un amigo y que en lo que cerraban su primera comisión si no podía quedarse en mi depa una semanita. Lo miré a los ojos con una calma que me tomó décadas construir y le contesté que no, que ya lo habíamos hablado, que no voy a ser su colchón, que busque un cuarto en renta, un coach, un motel, lo que sea, pero que en mi casa no. Se ofendió, dijo que la sangre, el honor, la familia, y yo le repliqué que la sangre no paga facturas, que el honor es trabajar por lo tuyo y no tirarte a morir en el tapete del que siempre estuvo ahí para levantarte. Y que la familia empieza por no usar al otro como muleta eterna. Dejamos los carritos a medias porque ya no había nada que agregar, él se fue con un six barato y cereal, yo me quedé con mis huevos, mi pan y la sensación agria de haber dicho lo justo y lo necesario. Para el final del tercer mes llegó el sobre más pesado, una carta certificada del banco, de esas que te hacen firmar, dirigida a Daniel, con copia a mis papás, informando que el préstamo estaba 90 días atrasado. Que habían aplicado cargos, que estaban considerando iniciar el proceso formal de default si no recibían un plan de pago verificado. Ahí supe que la cosa dejó de ser anécdota y se volvió problema con consecuencias reales. Mi mamá me mandó foto del papel, preguntando qué significaba default exactamente y si había manera de ganar tiempo. Le respondí que sí, que se llama hardship plan y que tiene pasos, llamar, documentar ingresos, dejar de jugar a Airbnb, conseguir inquilinos reales o vender si no pueden sostenerlo. Que dejen de pedir tiempos a quien no se los va a dar y empiecen a pedir cuentas al que figura como dueño. Me clavó un tú nomás te desentendiste y nos dejaste solos, y ahí sí se me salió el coraje y le escribí que no los dejé solos, me saqué de su espalda el peso que jamás me correspondió. Que yo no era el padre de Daniel ni el esposo de mi mamá ni el socio de nadie, que si no se acostumbran a esa idea, el banco les va a enseñar con números lo que mis límites no han logrado con palabras. La venganza, si quieren llamarle así, se ve menos a película y más a rutina, es dejar de tomar el teléfono después de las 9 cuando sabes que del otro lado no hay urgencia médica, hay pánico financiero. Es bloquear las transferencias automáticas que antes te quitaban dinero como gotera,
es ver una multa de la JOA en el refrigerador de otra casa y no sentir esa comezón de sacar la tarjeta nomás para que no se ponga peor. Es decir que no con voz pareja, aunque por dentro todavía se te encoja. Algo porque la culpa aprendida es terca. A ratos me odio por no correr a arreglarles el cagadero, pero me acuerdo de la escena completa, la puerta de mi depa, las maletas, el solo un tiempo, mi nombre borrado de la escritura. El tu hermano es el responsable ahora cuando convenía y el tú siempre has sido tan generoso cuando tocaba el sablazo. Me acuerdo de ese mosaico y se me pasa el temblor. Al cierre de estos 90 días no ha habido explosiones, ha habido realidad. La casa a nombre de Daniel está en la cuerda floja, con avisos formales y un vecindario encima, mis papás están aprendiendo, a empujones y con lágrimas. Que un hijo favorito no se sostiene con halagos sino con facturas pagadas, Daniel empieza a saborear lo amargo de la palabra dueño cuando te cae el sol a plomo y la JOA te toma fotos desde la banqueta. Yo, por mi lado, sigo con la frente alta y los pies en el suelo de mi depa barato pero limpio, con mis horarios, mi terapia, mi cuenta corriente sin agujeros que no sean míos. Falta camino, y lo que viene en los próximos meses no va a ser bonito, pero por primera vez en esta novela sin héroes tengo el lápiz en mi mano y no pienso devolverlo. Actualización 2. 6 meses después de aquella primera tormenta, las piezas ya no se ven como papeles en rojo ni avisos pegados en la puerta, ahora son cuerpos cansados. Carros apagados en la cochera y miradas que se esquivan para no admitir lo evidente. La ilusión de que Daniel podía mantener a flote la casa con inventos de negocios creativos se disolvió tan rápido como una aspirina en agua caliente. Lo último que intentó fue ese proyecto de Airbnb y el golpe les cayó más duro de lo que pensaron. La JOA no solo les mandó un cease and desist con fotos de huéspedes entrando con maletas, también incluyó una lista de penalizaciones diarias que, en menos de 2 semanas, sumaban más de lo que cualquier huésped de 2 noches podía dejar. Para colmo, la ciudad también envió una carta con advertencias sobre licencias y cobros de impuestos especiales. Era la burocracia mordiéndolos por todos lados, y como siempre, Daniel lo enfrentó con la misma estrategia de toda su vida, esconderse detrás de mi mamá y prometer que ya casi se acomoda. El carro de Daniel fue otro episodio de comedia negra. Aquel deportivo usado, orgullo de sus fines de semana, terminó remolcado fuera del complejo porque debía 2 mensualidades del seguro y el banco ya no quiso esperar. Me enteré no por ellos, sino porque un amigo en común me mandó foto desde la aplicación de tráfico, reconociendo la placa en un lote de recuperación. La imagen era casi poética. Ese carro que en algún momento lo hizo sentir invencible estaba ahora cercado entre sedanes oxidados esperando a ser subastados. Daniel corrió a gritar que había sido injusto y que iba a recuperar su vehículo con una llamada, pero la realidad fue otra, el crédito por los suelos. Sin un centavo para pagar los atrasos y sin nadie dispuesto a cofirmar por él. Mi tía, la misma del pozole, me contó entre dientes que Daniel incluso intentó convencerla de firmar un préstamo de día de pago, que era rápido y sin tanta vuelta, pero ella, que ha trabajado en banco toda su vida, lo sacó de la casa a gritos, diciéndole que no iba a amarrarse a la soga de alguien que nunca aprendió ni a hacer un presupuesto. Mis papás, por su parte, empezaron a sentir la humillación en carne propia. Mi mamá tuvo que empeñar un par de joyas que siempre guardó como su tesoro, una esclava de oro que le regaló mi abuelo y unos aretes que llevaba en bodas y bautizos. Me enteré porque mi prima la acompañó a la casa de empeño y me llamó después, indignada de ver a mi mamá contando billetes en efectivo con los ojos vidriosos. Mi papá, orgulloso de esos que prefieren inventar una historia antes que admitir la verdad, empezó a decirle a la familia que era una estrategia para reorganizarse financieramente. Yo ya no caigo en esas palabras, porque las conozco como la palma de mi mano. Estrategia es cuando tienes plan, aquí lo que hay es puro manotazo en el agua. El banco, mientras tanto, no quitó el dedo del renglón. Las cartas de Seriously Delinquent se volvieron más agresivas y, hacia el 6º mes, llegó un documento mucho más frío, el inicio del proceso de foreclosure. El lenguaje era claro, sin metáforas, si en 30 días no se establecía un plan real de pago o no se liquidaban los atrasos, iban a iniciar procedimiento para tomar posesión de la propiedad. Ahí se acabaron las sonrisas de Daniel.
Por primera vez, incluso en sus audios eternos, se notaba la voz quebrada, como si hubiera entendido que ser dueño también implica ser el primero al que se lleva el golpe. Yo me mantenía al margen, pero tampoco soy de piedra. Escuchar a mi madre suplicar con esa voz cansada no es fácil, aunque sepa que yo no provoqué el desastre. Una tarde me llamó para contarme que incluso recibieron una carta del IRS porque en medio del relajo nunca reportaron correctamente los ingresos de Airbnb y ahora hasta multas fiscales estaban apareciendo. Me dijo que no entendía esas cosas, que siempre confió en Daniel porque él se maneja mejor con lo digital, y yo tuve que morderme los labios para no soltar que digital o no, mi hermano nunca supo ni calcular impuestos básicos. Mi respuesta fue tan clara como pude, que busquen un contador, que yo no voy a pagar multas ajenas, y que la única salida era aceptar que todo lo que construyeron alrededor de Daniel se les estaba cayendo a pedazos. El vecindario ya no disimulaba. Los vecinos dejaron de saludar en la banqueta, y algunos incluso comenzaron a poner quejas formales. Una señora le gritó a mi mamá que estaba cansada de ver coches desconocidos en la cochera, que eso no era un motel. Daniel, en su estilo arrogante, le contestó que no se metiera, que cada quien maneja su casa como quiere. La señora le recordó, con voz de cuchillo, que su casa ni siquiera estaba pagada. Esa escena me la contó mi primo, que estaba de visita y no sabía si reír o ponerse triste. Yo, cuando lo escuché, pensé que la vida tiene maneras muy torcidas de regresarte lo que sembraste, Daniel, que siempre usó la palabra dueño como estandarte para mirar por encima del hombro. Ahora era exhibido en público como alguien que no podía ni sostener su techo. En mi vida personal, el contraste era tan evidente que me costaba creerlo. Había pasado de ser el cajero automático de la familia a un hombre que empezaba a armarse un colchón financiero propio. Mis horas extra me permitieron no solo pagar mis deudas, sino ahorrar lo suficiente para cambiar de carro, nada ostentoso, un sedán usado pero confiable, que me da una tranquilidad que nunca tuve en mi Corolla destartalado. Cuando manejaba rumbo a mi depa, con música puesta y sin la sombra de los recibos que antes me perseguían, me daba cuenta de que la verdadera venganza no era verlos caer, sino ver cómo yo por fin subía sin cargar a nadie más en la espalda. En estos 6 meses, la caída de Daniel dejó de ser rumor y se volvió espectáculo de vecindario. Mis papás, que antes lo defendían con uñas y dientes, ahora empezaban a admitir en voz baja que quizá lo consintieron demasiado. Yo, desde mi esquina, no me alegraba de verlos hundirse, pero tampoco iba a lanzarme al agua a rescatarlos. La diferencia es que, ahora sí, cada quien estaba probando el sabor de sus propias decisiones. Y aunque todavía faltaba mucho para el desenlace, ya no había marcha atrás. Lo que alguna vez fue orgullo familiar se estaba convirtiendo en un recordatorio brutal de lo que pasa cuando toda la vida pones las cargas en el hijo equivocado. Actualización 3. 9 meses después del día 0, el calendario dejó de ser un conteo de amenazas y pasó a ser una agenda de fechas concretas con consecuencias reales que ya no cabían en el cajón de luego vemos. Para entonces, Daniel había perdido el empleo de ventas que presumió con tanto bombo, no porque lo corrieran formalmente, sino porque dejó de presentarse 2 mañanas seguidas y el gerente le aplicó esa frase de manual que suena a despido con perfume, que no parecía el fit adecuado. En la casa, el aire acondicionado estaba apagado a ratos para ahorrar, y el olor a humedad subía por la escalera como un recordatorio de que, sin dinero, hasta respirar se encarece. La Joa dejó de mandar cartas con logos bonitos y empezó a enviar estados de cuenta con letras negras y un total que, para entonces, ya era una bola de nieve con intereses. La ciudad agregó su granito de arena con un aviso por basura acumulada en el costado, con fecha límite para limpiar o multa adicional. Yo no estaba ahí para verlo todos los días, pero lo sentía como si tuviera las llaves todavía, cada notificación que me reenviaban por error, cada mensaje desordenado de mi mamá mezclando los temas. Cada audio de Daniel jurando que tenía una jugada que arreglaría todo. La jugada, como siempre, era humo envuelto en frases tomadas de algún podcast. La carta del banco cambió de tono y de nombre, ya no hablaban de atraso, hablaban de intención de acelerar la deuda y de la posibilidad de fijar la fecha de la venta de fideicomiso. Esa subasta silenciosa de primer martes de mes que en Texas se hace casi como quien hace lista de súper.
El lenguaje jurídico no me asusta, trabajé años leyendo contratos de proveedores, sé cuando un documento deja la cortesía y se pone quirúrgicamente amenazante. Y ya mencionaba plazos de 20 días para curar el incumplimiento, avisos publicados en el courthouse del condado y la designación del sustituto de trustee para ejecutar la venta si no se componía el tiradero. Cuando mi mamá me llamó con la voz bajita, diciendo que había palabras que no entendía, substitute of trustee, notice of sale, acceleration, yo me senté en mi mesa. Abrí la laptop y le expliqué sin adornos que ya no estaban en la etapa de pedirle paciencia a nadie, que si no presentaban un plan de pago firmado, o no vendían la casa por su cuenta antes de la fecha publicada. El primer martes del mes en cuestión un señor con una carpetita iba a leer en voz monótona su dirección frente a otros 20 casos y el título iba a brincar como pelota a manos de un postoro del propio banco. Ella suspiró un Dios mío que no fue oración, fue derrota. Me pidió, con ese tono que combina súplica y manipulación en partes iguales, que si yo podía al menos ir al banco con Daniel para que no lo humillen. Le dije que no necesitaba a nadie para no ser humillado, que lo humillaba era no pagar y seguir inventando, y que si quería respeto, lo primero era respetar las fechas y los contratos. Daniel, por su lado, decidió que la salida elegante era vender antes de que los vendieran, así que contactó a un inversionista que vio en un cartel fluorescente pegado en un poste de la salida de la autopista. Esos de compramos tu casa Cas, cerramos en 7 días. Yo me enteré por mi prima, que lo llevó a la cita pensando que la acompañaba a Starbucks y acabó sentada frente a un chavo con gorra plana que hablaba rápido y le ofreció un precio 20% por debajo del mercado. Condicionado a que no hubiera sorpresas en la inspección. Las sorpresas, por supuesto, aparecieron todas juntas, el calentador de agua con fuga vieja, el aire acondicionado goteando en la bandeja, un tramo del techo con humedad y el GFCI de la cocina muerto. El Cas Bahía regresó a la mesa con un ajuste que ya no era insulto, era limosna, y Daniel, acorralado, firmó un acuerdo de opción creyendo que ya tenía la salida. 2 semanas después el tipo se echó para atrás con el pretexto de no pasó underwriting del inversor, que es una manera elegante de decir no me gustó el lío o encontré algo mejor. Perdieron tiempo y ganaron desesperación. Mi tía, que ha visto 1000 transacciones, le dijo sin anestesia que lo siguiente era buscar un agente de verdad y listar de manera formal, pero eso implica aceptar visitas, negociar reparaciones. Sentarte a escuchar números sin llorar, y Daniel no trae ese músculo. Mientras corría ese circo, la casa se fue llenando de señales pequeñas de abandono que para cualquiera son detalles y para un banco son pólvora, un rodapié hinchado en la sala que delata agua. Un parche mal pintado en el techo que revela un goteo, una puerta que no cierra porque la madera se hinchó en una de esas semanas de calor con humedad brutal. La JOA envió a un inspector de patio que tomó fotos del pasto con regla en mano y añadió otra penalización. La ciudad volvió con una advertencia por nuisance vegetation y les puso 5 días para corregir. Daniel juró que lo arreglaría todo en un fin de semana, que solo necesitaba una Home Depot Run y un poco de ganas. Mi papá, que siempre fue ducho con herramientas cuando se trataba de otros, subió a la escalera y se le durmió la pierna. Mi mamá gritó desde abajo que se bajara, que no fueran a acabar en el hospital con otra factura. Al final, pagaron a un handyman barato que dejó todo menos mal, que en estas situaciones significa mejor a simple vista y peor para el próximo que abra. El golpe emocional más duro no vino del banco, vino del trabajo. A los pocos días de la carta de aceleración, a mi papá lo recortaron del turno de la noche en el almacén donde llevaba años entrando sin faltar. El supervisor le dijo que era restructuring, que no era personal. Pero todos sabemos que a los que recortan primero es a los viejos que no se quejan mucho. Mi mamá me llamó con esa voz temblorosa que no le conocía, diciendo que tu papá se está haciendo el fuerte, pero no lo está y que el médico le mandó pastillas para la presión. Yo apreté el teléfono con los dedos fríos, porque mi papá, con todo y su cabezonería, es mi papá. Me pidió, casi como si leyera un guión que no quería, que si podía por lo menos pagar la luz este mes para que él tuviera margen mientras buscaba algo. Le dije que no, que ese no era el camino, que si le pagaba la luz hoy, el mes que sigue me iba a pedir el agua, y así hasta que el banco nos pusiera de tapete otra vez. Le ofrecí otra cosa.
Le pasé el contacto del property manager de un cliente del taller que vive de rentas y que, por un porcentaje, se encarga de arreglar, listar y colocar inquilinos de largo plazo. Le puse en un email ejemplos de contratos. Les bosquejé en una servilleta las cuentas frías de cuánto entra y cuánto sale si hacen las cosas por la derecha. Mi mamá agradeció con un Dios te bendiga de reflejo. Daniel me respondió en otro hilo con esa soberbia que se le resiste a morir. Dijo que no iba a regalarle el equity a un tercero por un trabajo que él podía hacer con YouTube. No contesté, ya aprendí que a veces el silencio vale más que una clase gratis. La familia, como buen jurado de banqueta, intentó intervenir con la receta que todos en América Latina conocen aunque vivan al norte, junta en casa de la tía mayor, comida abundante para aflojar posturas y, si todo falla, invitar al pastor de la iglesia de mi mamá para que diga palabras que suenan a bálsamo. Yo fui por respeto a mi tía, pero entré con la decisión de no mover mis límites ni un milímetro. El pastor habló de unidad, de pruebas que fortalecen, de que a veces el orgullo nos separa, y mi mamá asentía con lágrimas grandes, mirando de reojo para ver si yo me ablandaba. Cuando me tocó hablar, conté con calma y sin insultos la cronología, años cargando facturas que no eran mías, casa a nombre de quien menos podía sostenerla, intentos de negocio que se saltaron la legalidad, cartas de la JOA, avisos del banco, y el patrón que se repite. Cada vez que alguien saca la billetera por Daniel, Daniel aprende que en el último segundo aparece un salvavidas. Dije que yo me salí de esa dinámica, que a mí me toca cuidar mi techo, y que si eso me gana el papel de frío en este teatro, que me lo cuelguen con gusto, porque el calor que me ofrecían era el de una casa incendiándose. El pastor me miró con respeto, no con reproche, y dijo que a veces la lección que más duele es la que salva. Mi papá, en un esfuerzo por no reventar, me dijo que en su época él cargó a su hermano cuando se lo pidió. Yo respondí que no dudo de su generosidad, pero que su hermano usó esas muletas para aprender a andar, no para dormirse sobre ellas 10 años. La mesa se quedó sin palabras un rato largo y la olla de frijoles siguió burbujeando como si nada. Hubo un intento más por parte de Daniel, el más desesperado y el que más me confirmó que no había entendido nada. Me escribió un mensaje larguísimo con capturas de pantalla de su score de crédito y de un sitio de préstamos en línea que prometía personal loan hasta 35K en 24 horas y tenía un cosigner con buen historial. El plan, según él, era simple: yo firmaba, el dinero entraba, él se ponía al corriente con el banco, se estabilizaba y me pagaba con intereses para que te convenga. Le contesté sin rodeos que ni de chiste iba a poner mi nombre atado al suyo, que el cosigner en esa ecuación no era un salvador, era el tonto útil que se quedaba con la deuda cuando el otro faltara. Y que a mí ya no me tocaba hacer el papel del pendejo. Me tiró la carta de la sangre, la de cuando te necesite de verdad vas a estar, y yo le contesté que esto ya era de verdad hace años y que cuando me necesitaste para algo sano, también estuve. Que una cosa es apoyar y otra es convertirse en aval de un naufragio voluntario. Al rato me mandó silencio, ese silencio cobarde que se esconde en la burla y el sticker, y yo lo recibí como lo que es, el vacío que queda cuando por fin dejas de aplaudir un show. En paralelo, mi vida seguía su curso con esa precisión que dan los hábitos nuevos. En el taller me asignaron responsabilidad sobre un par de cuentas de flota, y eso significó un pequeño bono por puntualidad y 0 reclamos en trimestre. Invertí en herramientas propias, me inscribí a un curso nocturno de diagnóstico eléctrico que me tiene emocionado como morro en la primera semana de escuela, y los jueves sigo yendo a terapia. Ahí, una tarde, la terapeuta me pidió que imaginara a mí yo de 19 años, con la cara llena de acné y la mochila rota, y que le dijera en voz alta que ya no iba a dejar que lo usaran de salvavidas. Me escuché decirlo en inglés y en español, y casi me da risa de lo cursi que suena, pero luego me cayó el 20 de que todo este pedo no va de dinero solamente. Va de la dignidad que se me escurría por los bolsillos cada vez que sacaba la tarjeta para tapar un hoyo ajeno. Esa noche dormí profundo y al despertar hice algo que pospuse por años. Abrí una cuenta de ahorro separada y programé una transferencia automática que, aunque sea pequeña, se va sola cada quincena. Esa línea en mi app del banco, ese numerito creciendo de a poquito, es la venganza más limpia que conozco.
Cerrando este noveno mes, la casa de Daniel estaba con fecha de subasta tentativamente anotada en el calendario del condado, su carro brillaba en una fotografía de subasta online por el lote al que lo llevaron. Mis papás vivían con ese nervio sordo de quien no sabe si el timbre será un repartidor o un notificador, y yo tenía mi depa con plantas que por fin no se me moría ni un microondas que no huele a sopa ajena. Mis papás volvieron a tocar la puerta de mi vida con la misma pregunta de siempre, disfrazada de otra cosa, que si podían quedarse unos días y todo se derrumbaba, que si yo, por ser el más centrado, podía ayudar a que no se nos vaya todo al carajo. Contesté con la verdad más triste y más firme que tengo, que no podían, que se organizaran con la tía Berta para un sofá un tiempo, que vendieran muebles, que hicieran lo que corresponde cuando las cosas se hacen bolas. Pero que mi puerta no iba a ser la salida de emergencia de una casa que me borró del título y me escribió en cada factura. No me lo celebré con copa ni con foto en redes, me fui a lavar los trastes, a doblar mi ropa, a sacar la basura. La vida real se gana en esos actos chicos. Y mientras el primer martes del mes se acercaba con pasos de botas en un pasillo silencioso, yo me prometí a mí mismo algo que me sostuvo todo este tiempo, pase lo que pase con ellos. Mi techo no vuelve a depender de nadie que no sea yo. Actualización 4. Un año después de ese día en que todo empezó a desmoronarse, las cosas ya no eran advertencias en sobres ni promesas huecas de que el próximo mes se arregla. El desenlace había llegado, lento pero inevitable, y cada quien estaba parado en el lugar que le correspondía. La casa que durante años fue símbolo del favoritismo se perdió oficialmente en una subasta del condado. No hubo escenas de película, ni gritos en la puerta, ni un alguacil sacándolos con cajas en las manos. Fue un trámite frío, el banco ejerció el derecho, los papeles se registraron, y en cuestión de días Daniel dejó de ser el orgulloso dueño de una propiedad para convertirse en un inquilino más buscando dónde dormir. Mis papás, que nunca quisieron aceptar que la catástrofe era real, se quedaron varados con él, arrastrando bolsas y recuerdos hacia la casa de mi tía Berta, porque ella fue la única que aceptó abrirles un espacio. Aunque fuera en un cuarto improvisado con colchones en el suelo. Esa mudanza fue un retrato perfecto de lo que pasa cuando construyes un mundo sobre humo. Mis papás, con cajas de vajillas viejas y álbumes de fotos que cargaban como si fueran lingotes, trataban de salvar pedacitos de un pasado que ya no encajaba en ningún lado. Daniel, en cambio, se llevaba nada más sus tenis caros, la computadora que siempre presumió como herramienta de trabajo y una maleta con ropa arrugada. No hubo camión de mudanza ni vecinos ayudando, solo la vergüenza callada de tener que meter cosas en un carro prestado, con la mirada de todos los del vecindario siguiéndolos desde detrás de las cortinas. Esa misma tarde, el letrero de propiedad del banco apareció en la ventana, clavado como una cicatriz. Yo no estuve presente, porque no tenía por qué, pero me lo contaron después, y me imaginé la escena completa, la casa vacía, los ecos en los cuartos. El olor a humedad mezclado con el de pino artificial que Daniel siempre usaba para tapar las goteras, y ese silencio incómodo que solo tienen los lugares cuando dejan de ser hogar y se convierten en escombros de papel. Mientras ellos caían en cámara lenta, mi vida había tomado un rumbo que nunca pensé posible cuando estaba atado a sus facturas. Con el tiempo y los límites puestos, logré ahorrar lo suficiente para aventarme a abrir un pequeño negocio. No fue un golpe de suerte ni una herencia, fue la suma de años de trabajo y de la disciplina nueva que nació cuando dejé de cubrir las irresponsabilidades de los demás. Monté un taller de reparaciones, más especializado en autos eléctricos, aprovechando que en la ciudad cada vez se ven más Teslas y Hondas cargando en las estaciones públicas. No es un local lujoso ni mucho menos, pero es mío, con mi nombre en el contrato, mis herramientas compradas con dinero ganado por mí y un ritmo que, aunque cansado, se siente justo. El primer mes apenas saqué para cubrir gastos, pero al tercer mes ya tenía clientes fijos y hasta un pequeño margen para reinvertir. Esa sensación de ver entrar a alguien y saber que confía en tu trabajo, que paga por tu servicio y que nadie te puede arrebatar lo que ganaste, es la venganza más dulce que pude haber imaginado. Fue en medio de ese desmadre, cuando yo apenas estaba acomodando el taller y mi vida tenía un orden nuevo, que Daniel volvió a cruzarse en mi camino de la forma más irónica posible. Un sábado por la mañana, lo vi llegar a la entrada del taller con cara de niño regañado.
No traía carro porque ya no tenía, venía a pie, con las manos en los bolsillos y ese aire de quiero pedirte algo pero me da pena. Yo lo reconocí de inmediato, la misma cara que ponía cuando de adolescentes rompía algo en la casa y esperaba que yo lo cubriera para que no lo castigaran. Entró al taller mirando todo como si le incomodara ver que yo, el que siempre fue el amargado responsable, ahora tenía un lugar propio. Me dijo, con voz apagada, que estaba buscando trabajo y que pensó en mí porque yo siempre había sido bueno para organizar. Según él, podía ayudarme en el taller atendiendo clientes o llevando redes sociales. Lo dijo con una mezcla de humildad fingida y arrogancia rota, como si esperara que yo lo recibiera con brazos abiertos. Yo lo escuché completo, sin interrumpir, porque quería ver hasta dónde llegaba el descaro. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí algo que lo dejó sin palabras. Le dije que claro, que si quería trabajar conmigo mandara su currículum, que yo lo revisaba y lo llamaba si veía un perfil adecuado. La cara que puso fue un poema. Nunca en su vida había hecho un currículum, porque nunca había tenido que explicar nada de lo que hacía, siempre hubo alguien, empezando por mis papás y terminando conmigo, que lo sacaba del apuro y le ponía alfombra roja. Ahora, por primera vez, se topaba con la misma vara que todos los demás, demostrar que sirve para algo y que puede sostenerse solo. No dijo nada más. Me dio una palmadita incómoda en el hombro, murmuró un te aviso y se fue caminando con los hombros caídos. Yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, y sentí una paz que no se compra. Porque no lo humillé, no lo insulté, no le eché en cara nada, simplemente le puse un espejo enfrente para que se viera tal cual es, un hombre incapaz de sostener su propio peso. Esa tarde, mientras cerraba el taller, pensé mucho en lo que había pasado. Durante años, mi vida giró alrededor de rescatar a otros, de cubrir sus errores y de sentirme obligado a ser el adulto en una casa donde nadie quería crecer. Ahora, después de tanto desgaste, la balanza se había volteado. Yo era el que tenía un techo propio, un negocio en crecimiento, un carro confiable y, sobre todo, la tranquilidad de que cada peso que salía de mi bolsillo lo decidía yo. Ellos, en cambio, habían perdido la casa, el carro, la estabilidad y la fachada de familia perfecta. Y lo más duro de todo es que esa caída no fue culpa mía, fue resultado directo de cada elección que hicieron mientras me usaban como salvavidas. Un año después, ya no soy el idiota que pagaba las facturas. Soy el hombre que entendió que la venganza más grande no es gritar ni tirar la puerta en la cara, sino vivir en paz mientras los demás se ahogan en el mar que ellos mismos llenaron de agujeros. Y si mi hermano pensó que venir a pedirme trabajo era su forma de demostrar humildad, lo único que consiguió fue confirmarme que nunca aprendió a nadar, porque siempre esperó que yo lo cargara. Yo ya no cargo a nadie. Actualización final. 18 meses después de aquella primera vez que le cerré la puerta, la historia ya no tiene giros inesperados ni escenas de gritos, solo la confirmación de que cada quien terminó exactamente donde debía. Mis papás no pudieron mantener ni el ritmo de deudas ni el ritmo de vida al que estaban acostumbrados, y cuando se acabó el poco colchón que tenían, se vieron obligados a mudarse definitivamente con la tía Berta. No fue una invitación alegre ni un acuerdo de familia, fue un arreglo forzado. Ella tiene espacio porque sus hijos ya se fueron, y aún así, aceptar a 3 adultos con cajas. Problemas de salud y una rutina caótica le costó trabajo. Me enteré que al principio intentaron meter todas sus cosas en el garaje de mi tía, como si fueran a volver a su casa en cualquier momento, pero con el paso de los meses se hizo evidente que no había regreso. El garaje ahora es una bodega mal organizada, con cajas de vajillas, muebles desarmados, fotos enmarcadas envueltas en toallas y un par de bolsas negras con ropa que ya nadie quiere abrir. Ese es el nuevo símbolo de lo que alguna vez defendieron como un patrimonio familiar, una pila de cajas que ocupa un rincón en casa ajena. Daniel, por su parte, se convirtió en lo que siempre temió, un adulto viviendo de favores. No tiene casa, no tiene carro y apenas se sostiene con trabajos temporales que no duran más de un par de semanas porque siempre hay un pretexto, ya sea el jefe que no lo entiende, los horarios que no son humanos o el cansancio que, según él, no le permite concentrarse en su verdadero potencial. Lo vi un par de veces en el vecindario, caminando con la mirada baja,
usando mochilas que parecen más apropiadas para un adolescente que para alguien de 30 y tantos. Me contaron que ha pasado noches en sofás de amigos, que un primo lo recibió un par de semanas hasta que se cansó de ver cómo no hacía nada por mejorar, y que incluso intentó dormir en el taller de un conocido. Como si fuera un coach surfer profesional. El niño favorito, el dueño de la casa, el que tenía carro deportivo y viajes pagados, terminó siendo la sombra de alguien que alguna vez prometió grandeza y nunca entregó nada. Mis papás ya no hablan de él como antes. Si antes era tu hermano que está buscando su camino, ahora lo mencionan con frases cortas, cansadas, como quien evita recordar algo doloroso. Mi mamá dice que no ha tenido suerte, mi papá murmura que la vida da vueltas, y la tía Berta, que nunca se guardó nada, suelta frente a cualquiera que lo único que tiene Daniel es cara de pobrecito. Pero de hambre no se muere porque siempre encuentra a quien enganchar. El favoritismo se convirtió en carga, y ellos lo saben, aunque nunca lo admitan frente a mí. Las comidas en casa de mi tía son silenciosas, sin aquella dinámica de mira lo que logró tu hermano. Ahora es al revés, si alguien menciona su nombre, todos cambian de tema con prisa. Es el elefante en la sala, pero un elefante flaco, invisible y lleno de deudas. En cuanto a mí, lo digo sin miedo ni modestia, estoy en el mejor momento de mi vida. El taller ya no es un experimento, es un negocio que camina solo, con clientes frecuentes y recomendaciones de boca en boca. Pude contratar a un asistente joven que me ayuda con la parte más pesada, y eso me permitió dedicarme también a los cursos de especialización. El sedán usado que compré hace un tiempo me sigue funcionando, y ya estoy planeando cambiarlo por uno más reciente, pero ahora no como lujo, sino como inversión, porque necesito un carro confiable para el negocio. Logré rentar un espacio más grande para el taller, con un pequeño cuarto de oficina que acondicioné con un escritorio, una computadora y hasta una cafetera. No es un palacio, pero cada vez que me siento ahí y miro alrededor, siento que este lugar es prueba viva de lo que se logra cuando uno deja de sostener a los demás para empezar a sostenerse a sí mismo. El contraste con el pasado es tan brutal que a veces me detengo a pensarlo con calma. Durante años viví con miedo a que me llamaran del banco, con angustia cada vez que escuchaba el timbre, con la billetera temblando porque nunca sabía qué factura iba a aparecer de la nada. Ahora, mi teléfono suena y son clientes, no cobradores. El timbre de mi depa anuncia comida que pedí o amigos que vienen de visita, no a familiares llorando con maletas en la mano. Y mi billetera, aunque no rebose, solo se abre para gastos que yo decido. Es un respiro que tardé décadas en permitirme, y cada día que pasa me reafirma que tomé la decisión correcta. Daniel todavía intenta de vez en cuando tender un puente, aunque lo hace a su manera. Me manda mensajes de madrugada, siempre con el mismo tono de urgencia disfrazada de cariño, que necesita un préstamo pequeño, que en un par de semanas te lo regreso, que te prometo que esta vez es diferente. Yo leo esos mensajes, me quedo mirando la pantalla un rato y luego los borro sin responder. No porque me falte empatía, sino porque sé perfectamente cómo acaba esa historia. Si cedo una vez, se repite el ciclo, y yo ya no estoy para volver a ser cajero automático ni salvavidas de nadie. Mi mamá también lo ha intentado, me llama para pedirme que sea paciente, que recuerde que al final es tu hermano, y yo siempre le respondo lo mismo, ya fui paciente toda la vida, ya lo ayudé toda la vida. Y la paciencia se convirtió en cadenas. Ahora me toca ser libre, aunque eso duela. La última vez que lo vi fue casi cómica. Estaba en el estacionamiento de un supermercado, yo acomodando cajas en la cajuela, cuando Daniel apareció con una bolsa de pan y un par de latas. Me saludó con una sonrisa nerviosa, como si no supiera si debía abrazarme o pedirme algo. Me dijo que estaba pensando en mudarse a otra ciudad, que allá las oportunidades eran mejores, que quizá era cuestión de cambiar de ambiente. Lo escuché en silencio y luego le respondí que el ambiente no cambia nada si uno no cambia por dentro. No fue un sermón, fue una verdad que me salió sola. Él bajó la mirada, dijo un tienes razón que sonó a resignación y se fue caminando sin mirar atrás. Esa imagen, la de mi hermano alejándose con una bolsa de pan barata en la mano, es la conclusión perfecta de todo este proceso, la caída del favorito, el ascenso del invisible y la certeza de que la vida, tarde o temprano, cobra todas las cuentas.
18 meses después, no siento odio ni deseo de revancha. Lo que siento es paz. Paz de haber cerrado un ciclo, de haberme desatado de una carga que nunca me correspondió, y de saber que el precio de mi tranquilidad fue aprender a decir no. No fue fácil, no fue bonito, pero fue necesario. Y aunque ellos sigan atrapados en su dinámica de excusas y favores, yo ya no soy parte de ese juego. Ahora vivo con la tranquilidad de que cada error que cometa será mío, y cada logro también. Eso, para mí, es la venganza más grande, demostrar que mientras ellos se hunden en las consecuencias de sus propias decisiones, yo aprendí a construir un futuro que no depende de nadie más que de mí.